¿Hacia dónde va la política exterior norteamericana con Trump? Bueno, lo que se había previsto en el discurso de campaña es que Trump iba a tener una aproximación aislacionista de los Estados Unidos, que en varias épocas de su historia la mantuvieron. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos no quisieron participar en esa guerra y tuvieron muchas dudas de entrar en la segunda, se aislaron sobre sí mismos y dijeron lo que pasa en Europa y en otras regiones del mundo no es de nuestro interés. Pero lo que nosotros estamos mirando es que en realidad Trump está eh, haciendo propuestas, haciendo declaraciones que efectivamente demuestran un regreso a esta política de finales del siglo XIX de imperialismo, ¿no? De la expansión territorial imperial, que efectivamente fue una política estadounidense, pero en el siglo XIX todas las grandes potencias, ¿no? Que eran las europeas, eran imperiales. Sí, entonces era Eran como, imperios. claro, eran imperios, era el imperio británico, el más grande de la historia de la humanidad, está el imperio español, que todavía tenía colonias como Cuba, como Puerto Rico, que sobrevivían en el Caribe, tenía las Filipinas, en fin. Estaban los franceses en el centro del África, también en una expansión imperial, estaban los portugueses en el Asia y en el África, los belgas en el África y los alemanes también en el África. Entonces se veía como, digamos, es la época del imperialismo, los Estados Unidos también lo fueron en esa época. Y efectivamente la guerra contra España era para quedarse con las dos posesiones de España en el Caribe y tomaron las Filipinas y por eso es que las Filipinas, Cuba, Puerto Rico, estuvieron bajo el control estadounidense durante algunas décadas, luego pues ya esto cambió y ahí quedaron pues legados culturales, ¿no? En las Filipinas se hablaba castellano, se hablaba español, ahora se habla inglés. Y a todos estos tres países les gusta el béisbol, que no gusta a Ujú. nadie más en América Latina porque es un juego pues, que nunca fue popular en América Latina, digamos, como legados culturales. Eh, Esta recuperación de la idea de expansión territorial es inédita, ¿sí? Ya no hay o ya no había esta imagen. Lo que nosotros tenemos es sí una expansión territorial rusa hacia lo que ellos consideran su entorno naturalmente ruso en términos cultural, y los Estados Unidos tienen esta contrarréplica que es ahora pretender comprar, apropiarse de Groenlandia, que es una isla gigantesca, del Canal de Panamá, que es una cosa territorial también, entre otras proyecciones, como por ejemplo esta ridícula proyección a la Franja de Gaza que Trump propuso hace un par de semanas. Eh, Esa es parte, es una dimensión inédita, esta sí, insospechada, esta no fue parte de la campaña en política exterior, y otras han sido esta pulsión por reformar el orden global, ¿sí? Ujú. El orden global que estábamos viviendo era el que vino de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que se levantó sobre valores, sobre principios no necesariamente ejecutados, no necesariamente seguidos de rajatabla, pero que decían libre comercio, democracia liberal, derechos humanos, en fin, este era el orden mundial. Y lo que nosotros tenemos ahora es un orden mundial en construcción, más bien de carácter conservador. En lugar del orden multipolar progresista que alguna vez imaginaron muchas personas con las conversaciones de los BRICS y todo aquello, lo que nosotros tenemos es un orden mundial conservador, en donde la evidencia es el discurso de Trump, el acercamiento con otro líder conservador, muy conservador en términos de valores, que es Putin, y la alianza con las extremas derechas que son globales, ¿no? Ujú. Las más visibles son las europeas, que siempre han estado, que han sido anti-europeístas, anti-Unión Europea, nacionalistas, pero en América Latina tenemos también derechas que están muy vinculadas a la internacional conservadora que promueve Donald Trump,
Pero no sería raro, ¿no?, que así como dos personajes tan distintos como Putin y Trump puedan ponerse de acuerdo sobre este tipo de valores, algunas izquierdas de otras partes del mundo y de América Latina, que también son conservadoras en términos de valores, se vayan añadiendo, no a la internacional política, pero sí al esquema de mundo nuevo que se está proponiendo, en donde los portadores del liberalismo económico, al menos libre comercio, solo van a quedar siendo, o podrían quedar siendo solamente China y la Unión Europea. Porque la China es una promotora mundial de libre comercio y la Unión Europea también, con grandes diferencias. Es interesante mencionar aquí a la Unión Europea porque eh, parece que el objetivo de Trump es de alguna manera distanciarse, ¿no es cierto?, El de la Unión objetivo Europea, parecería de Trump y de Putin es deshacer la Unión Europea. destruirla. Deshacer la Unión Europea o volver a una Unión Europea sin capacidad de representación de los países, tal vez solo un mercado común, que es lo que proponen las derechas europeas. Las derechas europeas proponen una Europa de las naciones, con países soberanos que no estén sujetos a reglas federativas, que son las de la Unión Europea, en donde tal vez el mecanismo que sobreviva, digamos, en esta utopía anti-Unión Europea, sea el del libre comercio dentro del espacio de la Unión, pero ya no el de libre circulación, en fin, una serie de cosas. Pero eso implicaría el fin de la OTAN. Eso implicaría el fin de la OTAN, es uno de los escenarios, ¿sí? Es uno de los escenarios de los Estados Unidos en estos momentos. Trump particularmente es muy escéptico de la OTAN. Él no cree que los Estados Unidos deban invertir presupuesto Bueno, en desde el gobierno anterior, ¿no? ¿sí?, en la defensa de Europa y no se sienten obligados, y más aún si es que esta defensa de Europa es frente a una Rusia que en estos momentos está construyendo una posición global común con los Estados Unidos. Eso puede crear un posible escenario de conflicto bélico, tal vez Si es que, en Europa, la si es Europa que occidental con la Rusia de Putin. si es que tenemos una lógica de expansión o de agresión de Rusia, sí. Es decir, creo que el terreno está listo para eh, adueñarse, apropiarse de los terrenos que Rusia ha invadido en Ucrania, que creo que va a extenderse hacia todo el país y creo que de ahí van a seguir los otros Bueno, países. los rusos han dicho nuestras pretensiones territoriales son esas dos regiones, y hasta ahí llegamos. Eso han dicho. Si la Ujú. guerra continúa, podrían seguir extendiéndose, ¿no? Y una guerra con Europa sería una guerra que comenzaría en Polonia y en los países bálticos en el norte de Europa. Lo cual es muy preocupante. De hecho, Trump hace poco dijo que es muy probable de que exista en el corto plazo una tercera guerra mundial, pero que no va a ser en el gobierno de él. Eh, sí, o sea, la hipótesis de guerra mundial ha existido desde la Segunda Guerra Civil. Sí. Ya. Un componente importante de la política exterior es el desmantelamiento de los USAID. Es Sí. decir, la USAID, el capital de la USAID era utilizado para desarrollo, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y quitarle ese componente, ¿no es cierto? Creo que eh, de alguna manera creo que limita las ambiciones expansionistas, porque era eso, ¿no? Era eso, era invertir en el desarrollo, pero para tener una influencia, digamos, en otros países, pero desde otra dirección, digamos. Ahora, sin la USAID, ¿qué pasa ahí? La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? Era un instrumento político de los Estados Unidos. Entonces, de la misma manera que financiaba a actividades que estaban encausadas dentro del repertorio de valores de los Estados Unidos, ¿sí? Como consecuencia de la política de los Estados Unidos, también financiaba proyectos de desarrollo, alimentación, agencias de Naciones Unidas, en fin. Eh, eh,
esta agencia va a desaparecer en la forma anterior. La idea es que el gobierno de Trump es un gobierno que está en contra de las políticas, es explícito, lo han dicho, de inclusión, equidad e igualdad, y que muchos de los proyectos de la USAID eran dirigidos en esa dirección. Entonces, en teoría están evaluando qué proyectos quedan y qué proyectos no quedan. La sospecha es que van a quedar muy pocos, ¿no? Porque buena parte de estos tenían que ver con inclusión, equidad, igualdad. Exactamente. Y ese instrumento de los Estados Unidos y ese dinero probablemente será revertido para otro tipo de inversiones que le interesan más al gobierno estadounidense actual.